Buenas amigos, bienvenidos a este nuevo canal donde os voy a intentar explicar de una forma muy clara y concisa qué es la bolsa, cómo funciona y cómo conseguir rentabilidad a través de ella. Pero primero empecemos por el principio. Vamos a entender qué es la bolsa mediante un ejemplo muy sencillo. Pepe tiene una ferretería en Albacete llamada Arreglatodo SL, que vende muchos artículos, martillos, clavos, tornillos. Todo el mundo en Albacete conoce la ferretería de Pepe y le va a comprar lo que necesita para hacer sus tareas de bricolaje. Un buen día, Pepe piensa que si le va tan bien con su ferretería en Albacete, sería una idea estupenda el montar un nuevo local al otro lado de la ciudad y así aumentar sus ganancias. Pues dicho y hecho, con mucho esfuerzo y con los ahorros que había acumulado en estos años, montó su segundo local. La marca Arreglatodo SL era conocido en todo Albacete y los beneficios de la familia se habían duplicado. Pepe era una persona muy ambiciosa y quería seguir expandiendo su negocio. Había viajado un par de veces a Madrid y creía que montar una ferretería en la capital sería el negocio definitivo para lanzarse al estrellato. Pero se dio cuenta que los precios de los alquileres en Madrid no eran iguales que en Albacete y que ya se gastó todo lo ahorrado en montar su segundo local. Justo cuando Pepe iba a tirar la toalla y abandonar su idea de seguir expandiendo sus tiendas, conoció a Luis. Luis era un joven madrileño del barrio de Salamanca que provenía de una familia con gran poder adquisitivo. Pepe le contó su propuesta a Luis de montar una tercera tienda en Madrid y a Luis le encantó la idea. Como Luis provenía de una buena familia, asumió todos los costes de montar la tercera tienda, a cambio de entrar a formar parte de la empresa de Pepe con un tercio de participación. Es decir, hasta ese momento Pepe era el propietario al 100% de Arreglatodo SL y después del trato con Luis, Pepe tendría en su propiedad el 66,6% y Luis el 33,3%. Ambos estaban encantados con el trato y lo mejor fue la acogida del público madrileño de Arreglatodo SL. Poco a poco, mediante el boca a boca, la gente de todos los barrios de la capital se desplazaban hasta el céntrico barrio de Salamanca para visitar la conocida ferretería. Un buen día, cuando Pepe y Luis estaban tomando a Relaxing Cup of Café con Leche en Plaza Mayor, se les ocurrió la brillante idea de ampliar las tiendas a los distintos barrios de Madrid. Crear 5 nuevas tiendas, en Moncloa, Carabanchel, Plaza Castillas, Canillejas, pero solo había un pequeño problema. La inversión necesaria para montar esas tiendas era de 600.000 euros, y ni con los ahorros de los dos podían hacer frente a esa inversión. Fue entonces cuando a Luis se le ocurrió una idea. Harían partícipes a todos los madrileños que quisieran de formar parte de Arreglatodo SL, aportando sus ahorros para conseguir el presupuesto necesario para crear los nuevos locales. Luis y Pepe decidieron crear 6.000 participaciones de su empresa, que venderían a un precio inicial de 100 euros cada una. Cada una de estas participaciones es lo que actualmente conocemos como acciones. Estas participaciones las vendían tanto en sus locales de Albacete y Madrid como en la Plaza Mayor, lugar donde la noticia fue volando como la pólvora y cada día venían más personas a comprar las participaciones de Arreglatodo SL. Sabían que era el negocio definitivo y que Leroy Merlin a su lado eran unos meros aficionados. Un día Sebastián, obrero de la construcción que solía acudir a esta ferretería, quiso comprar una participación, pero justo acaban de vender la última. Sebastián se fue decepcionado a su casa por haber llegado tarde a esta oportunidad. Pero por otro lado, Luis y Pepe estaban celebrando que las 6.000 participaciones que pusieron a la venta se habían vendido en su totalidad. Noticia fenomenal para ambos socios que empezaron con sus planes para montar los 5 nuevos locales. Pero recordad una cosa, antes dijimos que la empresa Arreglatodo SL era propiedad a un 66,6% de Pepe y a un 33,3% de Luis. Pero ahora la cosa había cambiado, ya que habían entrado a formar parte de la misma 6.000 nuevos pequeños ahorradores. Ahora el 50% de la empresa era propiedad de Pepe y Luis. Pepe contaría con un 33,3% y Luis con un 16,7%. Y el otro 50% de la propiedad era de los 6.000 nuevos ahorradores, cada uno de ellos con un 0,0083% de participación.
2 meses después, tal era la expectación que muchos de los pequeños ahorradores que se quedaron con las ganas de comprar su participación en la empresa, tras el éxito de la apertura de los nuevos locales, no pudieron dejar escapar la oportunidad y querían formar parte de la misma. Pero había un problema. Las 6.000 participaciones eran las que eran, no había más, por lo que si querían comprar una participación, debían comprársela a otra persona que ya la tuviera en su poder. Nuestro amigo Sebastián, que como os acordaréis se quedó sin poder comprar su participación, acudió un día a la Plaza Mayor y se encontró con Warren. Warren era un buscavidas estadounidense que se encontraba viajando por España y que le pareció buena idea comprar 5 participaciones de Arreglatodo SL. Warren le dijo que tenía intención de irse de España y que ya no le interesaban tener estas participaciones y que sin problema le vendía cada una por 120 euros. Sebastián, sorprendido, le dijo que ¿cómo 120 euros si las participaciones valían a 100 euros? A lo que Warren le contestó que las participaciones valen lo que estén dispuestos a pagar por ellas. Sebastián, que tenía claro que esta vez no le iba a escapar, decidió aceptar el trato y pagar a Warren 120 euros por la participación. Warren, que vendió sin problemas el resto de sus participaciones, sacándose un beneficio de un 20% en apenas 2 meses, se fue de camino a Alemania en busca de nuevos negocios. Vaya con el Tito Warren, creo que será alguien grande en esta vida. Esta operación que hicieron Sebastián y Warren fue cada vez más común entre los madrileños, que se citaban los sábados por la mañana en la Plaza Mayor para comprar y vender sus participaciones de Arreglatodo SL, sería un símil de lo que hoy en día sería la bolsa. Con el gran éxito de la apertura de locales, el precio de las participaciones empezaron a incrementarse, ya que había mucha más gente que quería comprar participaciones que la que quería venderla. De esta manera, cada sábado los vendedores pedían 10 euros más por su participación para venderla, y lo mejor de todo es que no tenían problema para venderla, 150 euros, 160, 190... Pero llegó el 25 de junio. Ese día todos los vendedores pedían 200 euros por sus participaciones. Pero no había ningún comprador dispuesto a pagar ese precio. No sabían qué ocurría, si hasta entonces se vendía fácilmente, pero ese día nadie quería pagar 200 euros por la participación. Hasta que un comprador dijo que por 190 euros lo compraría y a regañadientes se finalizara la operación. Al ver esto, otro vendedor decidió hacer lo mismo y rebajar 10 euros, pero su comprador le dijo que no, que 190 euros seguía siendo caro, pero que por 180 euros cerraban el trato de inmediato. El vendedor, presa de la nueva situación que se encontraba y que el resto de vendedores estaban rebajando sus precios, decidió cerrar el trato. Pues bien, espero que haya quedado claro con este ejemplo cómo funciona la bolsa y qué son las acciones, que diferentes personas compran y venden a un determinado precio, que no es ni más ni menos que al precio en que un determinado momento un vendedor decide vender y un comprador comprar. Como habéis podido entender, en el ejemplo, la bolsa es algo más coloquial y entendible de lo que se hace ver de ella en los medios. Y aunque en la actualidad hay multitud de factores que pueden hacer que las acciones eleven o disminuyan su precio, en este canal vamos a ir identificando todos esos factores, ayudar a entenderlos y seguir un método disciplinado para localizar el momento idóneo en el que realizar nuestras inversiones y así poder rentabilizar al máximo esos ahorrillos que tenemos guardados, que como ya os comentaré en siguientes vídeos nunca podrá ser la totalidad de vuestros ahorros, pero eso será en próximos vídeos. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle al like y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si queréis seguir aprendiendo sobre este mundillo y conocer un método de inversión disciplinado para sacar rentabilidad a vuestros ahorros, suscribiros al canal.